Viví con un profundo cariño por Edgar. Y envejecimos juntos. Nuestro matrimonio fue armonioso. Con niños a nuestro alrededor. Y la vida era felizmente estable. Una vez pensé eso. En la próxima vida. Seguramente se casaría conmigo otra vez. Pero en esta vida. Después de que ambos renacimos, lo que recibí fue la noticia de que le proponía matrimonio a mi media hermana, Lavinia. Sé que eres una persona maravillosa. Y que tienes todo lo que necesitas. Tienes muchas opciones en cuanto al matrimonio. Pero Clara es diferente. Si no me caso con ella, no tendrá nada. Es una persona tan vivaz y encantadora. Se merece un esposo que la aprecie. Para vivir una vida tranquila y feliz. Bien entonces. En esta vida. También quería probar con alguien más. No podía creer mi reflejo en el espejo. Mi piel estaba blanca como la nieve. Mi figura esbelta. Tal como dicen las historias. Había renacido. Renacido a la hermosa edad de 16 años. En ese momento mi padre ocupaba un alto cargo. Y mi belleza y mi talento me habían dado fama en la capital. Innumerables jóvenes maestros de familias nobles me admiraban. Me enviaron a proponerme matrimonio. Pero los rechacé a todos. Solo quería casarme con el chico tonto que trepaba el muro a escondidas todas las noches para traerme flores. Era el asistente de mi padre. Tenía un talento increíble. Pero debido al declive de su familia, tuvo que conformarse con este puesto. En mi vida pasada. Ayuné 3 días. Obligué a mis padres a dar su consentimiento. Y finalmente me casé con él. Más tarde, con el apoyo de la familia materna, Edgar ascendió rápidamente. Me convertí en primera ministra. Me convertí en la esposa del primer ministro. Envidiada por todos en la capital. Incluso mi madre elogió mi buen juicio. Cuando Edgar estaba en su punto más bajo, lo elegí y lo ayudé a alcanzar la grandeza. Vivimos una vida de riqueza y amor. Con 2 hijos y una hija. Envejeciendo en paz. Pensé que no me arrepentía de nada en la vida. Así que creí firmemente que en esta vida, Edgar me elegiría sin dudarlo. Sonreí levemente al espejo. Lila entró corriendo, presa del pánico. Edgar, el asistente de la mansión. Le propone matrimonio a nuestro padre con nuestra hermana Clara. Todos los sirvientes admiran su valentía. Un asistente es tan audaz que parece un sapo intentando comer carne de cisne. No se atrevió a terminar la frase. Pero supe que quería decir que Edgar era como un sapo que esperaba casarse con un cisne. Debió de haber renacido para estar tan ansioso. La miré fijamente. ¿Qué sapo? No menosprecies a los jóvenes y pobres. Edgar no es una persona común. Lila, Entendí la situación rápidamente. Vi que estaba defendiendo a Edgar. Y enseguida fingió corregirse. Me equivoqué. Edgar es un buen joven. Es como oro que seguro brillará. Añadió tímidamente. ¿Será posible? Edgar te pide matrimonio. Señorita. Le di unas palmaditas en la cabeza. Vamos. Echemos un vistazo. Fui sigilosamente al recibidor y me escondí tras la mampara de gas. A través del fino velo, volví a ver a Edgar. Tal como era en su juventud. Su figura alta. Su voz como el cálido jade. Aún así me palpitó el corazón al instante. Pero entonces dejó escapar un suspiro. Lo que dijo a continuación me hizo sentir como si hubiera caído en un pozo de hielo. Deseo sinceramente casarme con la señorita Clara, su segunda hija. Espero que el ministro lo apruebe. El mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. Y ya no pude oír el resto de sus palabras. En esta vida. Con quien tanto ansiaba casarse no era conmigo. Sino con mi media hermana Clara. El hombre que había guardado en mi corazón toda mi vida, de hecho, albergaba sentimientos por otra. El hombre gentil, de aspecto jade que creía conocer. Cuyo amor creía eterno.
Solo había estado interpretando un papel cuidadosamente planeado toda su vida. Tropecé en shock y accidentalmente tiré la pantalla. Miré a Edgar a los ojos. En mi mirada solo había sorpresa e interrogación. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante antes de apartar la mirada presa del pánico. Mi padre frunció el ceño. Su hija, normalmente tranquila, había perdido la compostura. Rápidamente encontré una excusa para retirarme. De vuelta a mi patio. Mi corazón todavía me dolía como si me lo hubieran arrancado con un cuchillo sin filo. Perdí la noción del tiempo. Sentado en mi habitación, aturdido. Incluso cuando Lila se fue, no me di cuenta. No sé cuánto tiempo había pasado cuando mi madre entró con una sonrisa radiante, sosteniendo una pila de retratos. Todos eran de solteros codiciados y el guapo de la capital. Talentoso. Y de familias respetables. Lavinia. Ven a ver. Todos los jóvenes de la capital están aquí. Mi madre agitaba alegremente el pergamino en su mano. Si esto fuera del pasado. Me habría resistido a que mi madre me obligara a emparejarme. En aquel entonces mi mente y mi corazón estaban ocupados exclusivamente con Edgar. Pero ahora, al saber que no sentía nada por mí, de repente me sentí más abierta. El desamor debe ser curado por alguien nuevo. Ya que Edgar quería casarse con Clara en esta vida, ¿por qué no probar con otra persona? Es difícil encontrar un sapo de 3 patas. Pero hay muchos hombres de 2 piernas. No tenía por qué estar con Edgar. Así que me tranquilicé y examiné con atención los retratos que mi madre había traído. Cada joven tenía su propio encanto. Cada uno parecía más guapo que el otro. Pasé suavemente los dedos por los retratos y no pude evitar suspirar. La juventud es una época en la que todos somos hermosos. Al ver que rechazaba sus sugerencias, mi madre permaneció feliz a mi lado. Me ayudan a elegir candidatas. Hoy le propusieron matrimonio a Clara. Como hija mayor legítima. Deberías actuar rápido. No hay forma de que mi media hermana se case primero. Sabía que se refería a Edgar. Y mi corazón se encogió dolorosamente. Como si me lo pincharan con una aguja. Mi dedo inconscientemente se detuvo en un retrato de Teodoro, de la familia del duque. Al ver mi interés, mi madre dudó. Teodore es muy guapo. Incluso alguien como Pan se sentiría inferior. Pero es demasiado juguetón. El duque no puede hacer mucho al respecto. Teodore era sin duda un playboy muy conocido en la capital. Además de no frecuentar burdeles, disfrutaba de todo tipo de entretenimiento. Parecía un niño grande. Siempre decía que estudiar era aburrido y que encontraría nuevas formas de entretenerse. Más tarde. Descubrí que era tan inteligente que las clases ordinarias le resultaban aburridas. 3 años después. Este joven heredero problemático. Solo por diversión. Decidí intentar el examen imperial. Lo oí en la sala de exámenes. Durmió profundamente. Roncaba fuerte. Sin embargo, cuando entregó su trabajo, sorprendió a todos. El ensayo tenía un enfoque novedoso. Bien razonado. Y su caligrafía era elegante e impecable. Aprobó el examen con facilidad y se convirtió en el mejor estudiante. De ahí en adelante. Se hizo famoso. Pero cuando las mujeres nobles vinieron a proponerle matrimonio, el matrimonio le pareció aburrido y se fue a viajar por el mundo. Sentía curiosidad por él. Así que se lo conté a mi madre. Escuché que Teodore tiene un talento excepcional. Si se establece después del matrimonio, podría llegar a ser extraordinario. Mi madre seguía preocupada, Lavinia. ¿No es demasiado arriesgado? Sonreí. ¿Qué riesgo? En el peor de los casos. Será un heredero despreocupado. Y seré la esposa ociosa de un duque. La vida no será mala. Mi madre sonrió al fin. Supongo que tienes razón. Ahora. Solo me preocupaba que Teodore pudiera. Como en mi vida pasada. Rechacé rotundamente la propuesta.
Mientras mis pensamientos daban vueltas, escuché más noticias sobre Clara y Edgar. Su padre había aceptado la propuesta de Edgar. Clara era hija de una concubina. Su madre biológica, de baja condición social, la habían empapado y, para un matrimonio de baja jerarquía, se convertiría en concubina, como su madre. Edgar era guapo y estable. Y entre los asistentes que trabajaban para mi padre, era muy talentoso. Con el ascenso de mi padre, convertirse en oficial de séptimo rango no sería difícil. Para Clara, esta ya era una gran oportunidad. Pero nadie esperaba que Clara hiciera una huelga de hambre. Se negó rotundamente a aceptar la propuesta de matrimonio. Al enterarse de esta noticia, sonreí con amargura. En mi vida anterior, me había matado de hambre, desesperada por casarme con él. En esta vida, con la mujer que él eligió. Sin embargo, usa el hambre para rechazarlo. En mi vida anterior, Clara ya se había enamorado del joven heredero de la familia Percy, un conocido playboy. Para entonces, era un auténtico sinvergüenza. Aunque Percy disfrutaba de sus placeres, era diferente de Theodore. Estaba fascinado por las mujeres plebeyas, chicas de burdeles, artistas. Quería saborear cada fragancia de las flores. Clara, mi media hermana, era una de esas flores. Lo veía como un trampolín para trascender su condición de bastarda y creía que al subirse a él, podría escapar de las ataduras de su nacimiento. En el apogeo de su interés, Percy la cautivó. La engañó para que le ofreciera su cuerpo. Pero una vez se aburrió y perdió el honor. La descartó como un zapato gastado. En mi vida anterior, después de que Clara quedó embarazada, se lo ocultó a todos y se negó a revelar el secreto de Percy. Para entonces, Percy ya la había olvidado por completo y estaba en la corte, diciendo desde el burdel. Cuando mi padre castigó a Clara haciéndola arrodillarse en el salón ancestral, descubrí que quien la había dejado embarazada era Percy. Así que le pedí a Edgar que buscara a Percy, que le explicara la situación de Clara. Y esperaba que interviniera y le diera una explicación. Pero Percy, sin importarle nada, preguntó: ¿Quién es Clara? Edgar. Curioso. Le dio un puñetazo. Al final, Edgar regresó magullado y maltrecho, vencido por los hombres de Percy. En ese momento me culpé por pedirle a Edgar que interviniera, sin darme cuenta de que realmente intentaba vengar a Clara. Más tarde, Clara, totalmente desilusionada con Percy, se estrelló de cabeza contra el muro de piedra del salón ancestral, acabando con su vida. Mi padre. Me sentí avergonzada. Afirmó que había muerto repentinamente de una enfermedad. Ahora de repente entendí por qué Edgar había venido a proponerle matrimonio tan joven. Resultó que quería evitar que Clara enfrentara el trágico final de su vida anterior. Quería salvarle la vida. Pero yo seguía sin comprender que había tantas maneras de salvarla. ¿Por qué decidió casarse con ella? Esa noche oí el familiar sonido de un suave golpeteo desde afuera de la ventana. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estaba Edgar allí otra vez? Dudé un momento. Finalmente abrí la ventana. La luz de la luna entraba oblicuamente. Un suave resplandor iluminaba el perfil del joven sentado junto a la ventana. Edgar se sentó con ligereza en el alféizar. Sus piernas se balanceaban suavemente en el aire. Igual que en mi vida anterior. Sentí un repentino mareo en la cabeza. Si hubiera sido en el pasado, me habría acercado con alegría y me habría sentado a su lado. Él habría sacado un ramo de begonias por detrás y me lo habría dado. Charlaríamos tranquilamente bajo la luz de la luna. Me contaba historias de cuando de pequeño intentó robar nísperos del árbol de un vecino, solo para que un perro lo persiguiera media calle. Yo le contaba cómo, cuando tenía 5 años, me colé en la cocina para comer pasteles de arroz glutinoso y me quedé dormido allí. Toda la casa me buscó presa del pánico. Pero esta vez no me acerqué a él.
Y no tenía ninguna begonia en la mano. Tras un largo silencio, por fin habló. En voz baja, Lavinia. Sé que has renacido. Lo supe desde el primer momento que te vi. Aunque me maldigas o me guardes rencor. Esta vez quiero casarme con Clara. No quiero que repita la tragedia de su vida anterior. Eres su hermana. Y creo que tú tampoco quieres que ella termine así. Solté una risa amarga y pregunté lo que me pesaba en el corazón. ¿Quieres salvarla? Hay 1000 maneras de hacerlo. ¿Pero por qué elegir casarte con ella? Se quedó paralizado. Su expresión se ensombreció gradualmente. Parecía que la verdadera respuesta era difícil de decir en voz alta. Dije las palabras por él. ¿Te gustaba Clara en tu vida anterior? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo viniste a buscarme? ¿Fue solo un malentendido? Edgar negó con la cabeza rápidamente. Lavinia. No fue así. En la vida anterior, te amé de verdad. No hubo engaño. Es solo que el corazón humano cambia. Y ni siquiera yo puedo controlarlo. La vez que me lesioné, Clara me ayudó a vendarme la herida. Por alguna razón. Después de eso comencé a soñar con ella. Apenas podía soportar escuchar el resto de sus palabras. Se me revolvió el estómago. Resultó que el hombre que una vez consideré la luna brillante y la suave brisa de mi vida, en realidad, era tan indigno por dentro. Hablaba de la herida que nos causó después de casarnos. Estaba embarazada en ese momento. Y él vino conmigo a visitar a mi familia mientras intentaba coger ciruelas de un árbol para mí. Se cortó la mano accidentalmente. No podía moverme con facilidad. Así que Lila me cuidó. Mientras Clara se ofrecía a vendarle la herida. Yo creía que era un asunto trivial. Pero había sembrado la semilla del cariño en su corazón. Al verme en silencio, Edgar. Pálido. Explicado. Lavinia. Sé que eres una gran persona. Eres elegante y serena. Y tienes talento. Podrías tener muchos buenos pretendientes. Pero Clara es diferente. Si no me caso con ella, no le quedará nada. Es una persona tan vivaz y encantadora. Se merece un esposo que la ame y le dé una vida tranquila y feliz. Su voz se hizo más grave. Pero cada palabra era tan cortante. Tiré de la comisura de mi boca. Solté una risa fría. En ese momento me pareció comprenderlo un poco. Ya que el destino nos ha dado una segunda oportunidad. ¿Para qué repetir el guión de la vida anterior? Siempre hay que probar cosas nuevas. Solté un largo suspiro. Me sentí aliviado. Y triste. Bien. Esta vez. Quiero probar con alguien más. En cuanto terminé de hablar, Edgar se sintió incómodo. Su rostro de repente mostró cierta reticencia. Y nervioso, esta vez me preguntó, ¿a quién quieres elegir? Sonreí levemente. Edgar no tiene por qué preocuparse. Pero espero que esta noche sea la última vez que vengas. La próxima vez. No puedo garantizar que no te lleven ante papá para interrogarte. Lo último que vi fue su mirada compleja e indescifrable. Ya no quería mirar esa cara que había llegado a despreciar y cerré la ventana rápidamente. Resulta que solo se necesita un instante para que alguien pase de ser amado a ser odiado. Al día siguiente Edín me turbó la mente. Tenía el gato de Leila o fragmentos de porcelana rotos en el alféizar de la ventana. Aunque Leila no lo entendía. Aún así, obedeció. Estaba sentado en el pasillo leyendo tranquilamente un libro cuando Leila se me acercó. Me hablaba en voz baja. Clara finalmente se había ablandado y tras perderse las comidas, levanté la mirada al oír sus palabras. Señorita. La segunda joven le pidió a Senma que trajera unas gachas esta mañana. Incluso dijo que estaba dispuesta a aceptar la propuesta de Edgar. La voz de Leila denotaba sorpresa. No me extraña. Después de todo. Hace apenas 2 días, Clara mantenía la puerta cerrada. Gritaba que prefería morir antes que casarse.
¿Quién lo hubiera imaginado después de perderse solo 2 comidas? Había cambiado de opinión por completo. Dejé el libro y caminé hacia su patio. Cuando metí la mano bajo la ventana, oí el leve sonido de algo masticando desde adentro. Levanté la cortina y entré. Clara estaba sentada a la mesa. Un plato de filete de osmanthus recién hecho frente a ella. Sostenía con fuerza medio trozo en la mano. Tenía glaseado de azúcar en las comisuras de la boca. Pero tenía los ojos rojos e hinchados. Cuando entré, se quedó paralizada un instante. Antes de que pudiera hablar, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Las salpicaduras sobre la fina porcelana y el plato eran suaves. Gotas delicadas. Hermana. De verdad. Ya no aguanto más. Su voz era débil y llena de agravio. Pude soportar saltarme las primeras comidas. Pero anoche mi estómago rugió tanto que no pude pegar ojo. Esta mañana olí las gachas que entraban por la ventana. Y me flaquearon las piernas. Apenas podía mantenerme en pie. Mientras ella hablaba, tomó otro gran bocado del pastel que tenía en la mano. Se lo tragó casi entero. Como para reprimir su frustración. De verdad que no quiero casarme con ese Edgar. Pero no puedo morirme de hambre. ¿Verdad? Agachó la cabeza. Y sus dedos se hundieron involuntariamente en el pastel a medio comer. Aplastándolo hasta dejarlo irreconocible. Había un deje de desgana en su voz. Pensé. Percy seguramente vendría a rescatarme. Pero ni siquiera envió a alguien a preguntar por mi huelga de hambre. Hermana. ¿De verdad soy tan tonta? Le di un pañuelo en silencio. La observé mientras se secaba las lágrimas incontrolables. Aún así cogí otro trozo de pastel para metérselo en la boca. Mi corazón era una mezcla de emociones. Esta vida es clara. Al final. No había logrado resistir con la misma terquedad que la última vez. Solo se saltó las comidas. Y sus últimas esperanzas en Percy se desmoronaron. Quizás. Porque Edgar se le adelantó en la propuesta. La desastrosa relación entre ella y Percy nunca alcanzó la trágica profundidad de su vida pasada. Para no tener que sacrificarse. Ahora, Edgar por fin había cumplido su deseo. Podría casarse con Clara. Me pregunto si de verdad podría vivir en paz con Clara. ¿Quién era tan vivaz y encantadora como él esperaba? Perdido en mis pensamientos. Me interrumpió un sirviente. Neon Kuau. ¿Quién entró corriendo? Mi madre me llamaba. Tan pronto como entré al patio de mi madre. Vi la alegría en su rostro. Resultó que Theodore había aceptado casarse conmigo. No esperaba que sucediera tan pronto. Esta vez Theodore no rechazó la propuesta de matrimonio que le habían organizado sus padres con su habitual determinación. La niñera de la familia del duque sonrió al presentarle el retrato de Soko. La hija legítima de la familia del ministro. Hizo una pausa. El gesto juguetón de provocar a sus grillos se detuvo de repente. Lavinia. Estas 3 palabras desataron recuerdos que habían permanecido sellados en su corazón durante mucho tiempo. En su última vida. En una ocasión, le había ayudado a Edgar a abrirse camino llevándolo al club académico de la ciudad para hacer contactos. En aquel entonces, tras haber cumplido mi deseo, solía estar presente en el club. Debatiendo con estudiantes de todas partes. Sus palabras agudas y perspicaces se ganaron el aplauso de todos los presentes. En ese momento, Theodore solo se había colado en el club para buscar un oponente para su equipo favorito de cricket. Sin embargo, fue su voz clara y tranquila la que captó su atención. Y antes de darse cuenta se quedó allí, escuchando todo el debate. Nunca había visto a una mujer tan culta. Ingeniosa. Abierta. Sus palabras agudas y llenas de convicción, le parecían interesantes. En ese momento, incluso el grillo que tenía en la mano. A partir de entonces, empezó a tomarse en serio sus estudios. Y más tarde. Incluso se presentó al examen imperial por capricho. Pero Lavinia solo había tenido ojos para Edgar.
Nunca volvió la mirada hacia él. Más tarde simplemente abandonó la capital y vagó por el mundo. Se decía que Edgar llegó al puesto de primer ministro gracias al apoyo de Lavinia y su familia. Pero pocos sabían que el actual emperador había tenido que elegir entre Edgar y Teodoro. Teodoro, nacido en una familia noble con una larga historia. No necesitaba fama ni fortuna, mientras que Edgar, de familia humilde, las necesitaba para la supervivencia de todo su clan. Al final, Teodoro decidió hacerse a un lado. Se alejó con elegancia. Y le permitió seguir su corazón. Mientras le entregaban el retrato, Teodoro jugaba obsesivamente con su cricket. La niñera repitió: «Ta es la señorita Lavinia, de la familia del ministro». Desplegó el pergamino y contempló la imagen durante un buen rato. La mujer del cuadro lucía igual que antes. Su mirada aún tenía un toque seductor. Por fin, me había colmado. Él asintió suavemente. La niñera casi no podía creer lo que veía. Confirmó con cautela. Y al recibir su confirmación, su alegría fue inmensa. Se apresuró a informar a la duquesa. Pronto dejó escapar un suspiro. La noticia corrió por la familia del duque y los Teodoro, quienes siempre habían sido indiferentes al matrimonio. Finalmente había aceptado casarse con la hija mayor de la familia, Clara, la madre de Teodoro, quien llevaba años ansiosa. Finalmente sentí alivio. Porque Clara por fin había aceptado la propuesta de matrimonio. Y para evitar más complicaciones. La boda se organizó con prisas. Como hija legítima, no podía casarme después de mi media hermana. Así que organicé mi boda para el mismo día que la de Clara. Solo media hora antes. El mismo día de la boda. El sonido de tambores y gons llenó el aire mientras me sentaba en la lujosa silla de manos. Adornada con una corona de fénix y ondulantes cintas rojas, me dirigía hacia la familia de Teodore. En ese momento Edgar escribió un corcel imponente. Encabezando la procesión para casarse con Clara. Pasó justo al lado de mi sedán. Mientras las dos procesiones nupciales se cruzaban en la bulliciosa calle, él tiró de las riendas instintivamente. Sus ojos se fijaron en mi sedán. Su extravagante capota, reluciente de borlas, anunciaba mi estatus formal. Por un instante. Se quedó paralizado. Como si todo el ruido a su alrededor se hubiera silenciado de repente. La mujer que había sido su esposa durante toda su vida. La madre de sus hijos. Y quien había administrado su hogar con esmero. Ahora. Estaba a punto de casarse con otro. Este pensamiento lo asaltó de repente. Le causó una profunda opresión en el pecho. Y una abrumadora sensación de amargura y vacío lo invadió. No fue hasta que el hombre de la boda que estaba a su lado lo instó a volver a la realidad. Se dio la vuelta apresuradamente y condujo su caballo hacia el sedán de Clara. Pero Clara. Ya estaba furiosa. Se portó mal a propósito. Cuando Edgar, como era tradición, le extendió la mano para ayudarla a subir al sedán. Ella se quitó la manga bruscamente, apartando violentamente su mano. La repentina acción sumió a todos en un silencio atónito. Con todas las miradas puestas en su mano. Suspendido y en el centro. Frente a tanta gente. El rostro de Edgar palideció. La vergüenza y la incomodidad casi lo ahogaron. Oyó los susurros a su alrededor. Observando la espalda de Clara, que ahora claramente exudaba resistencia, se le encogió el corazón. En medio de esta emocionante celebración, un pensamiento frío le asaltó la mente. Quizás se había equivocado. No debería haber actuado por un fugaz momento de atracción. Arriesgando su vida por ello. Esta larga vida. Ahora estaba atado a una mujer que lo humillaba en público y a la que no le importaba en absoluto. Parecía escapársele de las manos. La Clara que tenía antes y ya no tenía el encanto vivaz que una vez había admirado. En cambio, fue voluntariamente imprudente. Sí, debería haberlo pensado mejor. No era como si nunca hubiera presenciado su imprudencia. Esa tontería, una relación de polilla a llama entre ella y Percy, nadie la conocía mejor que él. ¿Cómo era posible que en esta vida hubiera olvidado por completo la maldita lección?
recordando solo el rostro alegre que solía llamarlo cuñado. Edgar aún no se daba cuenta de que el arrepentimiento que le aguardaba apenas comenzaba. Ayuda en esta vida. Su padre aún le ofrecía a Edgar algo de apoyo. Pero ni de lejos la ayuda incondicional que le había brindado en la anterior. En el pasado, Edgar se había casado con la hija legítima de la familia del ministro. Esta vez, sin embargo, había tomado como esposa a una hija de una concubina. Por lo tanto, mi padre simplemente le consiguió un puesto como magistrado del condado de Pinyan. El lugar era remoto y desolado, tan indeseable que pocos funcionarios de la capital estaban dispuestos a ir. Mi padre simplemente aprovechó la oportunidad y le ofreció un puesto vacante. Aunque la posición era de 7º rango, era algo que Edgar jamás habría podido alcanzar por sí solo en toda su vida. Clara ya le guardaba rencor por haberla obligado a casarse. Ahora que tenía que dejar el esplendor de la capital por un condado tan pequeño y desolado, su sentimiento de agravio e indignación crecía sin control. El día que regresaron a la finca para su visita de despedida. Llegué por casualidad a la misma hora. Antes incluso de poner un pie en el patio, oí el sonido apagado de una discusión desde dentro. Allí estaba Clara. Llorando como una flor de peral bajo la lluvia. Llorando a Mabel por su negativa a ir a Pinyan. ¿Qué clase de lugar desolado es ese? No quiero ir. Mabel. De pie junto a ella. Intenté consolarla en voz baja. Sea como sea. Ahora eres la esposa de un oficial de 7º rango. Estás mucho mejor que yo. ¿A quién le importa ser una esposa legítima?, dijo Clara con voz ahogada. La interrumpió. Preferiría quedarme en la capital como concubina y ser la señora de algún condado remoto. Vamos a nombrarla. En ese preciso instante. Teodore y yo pasamos por casualidad uno al lado del otro. Edgar levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Su rostro se puso rojo y luego morado. Su expresión se llenó de vergüenza y vergüenza. Fue entonces cuando finalmente comprendí que su supuesta elección amorosa nunca había sido más que un autoengaño. Justo entonces, ¿qué demonios? La mano de Teodore me aferró con fuerza. Me atrajo suavemente hacia sus brazos, inclinándose con naturalidad. Con cariño. Me desconcertó un poco su repentino gesto. Hasta que habló en voz baja. Mi señora. He oído que tienes muchas flores hermosas. ¿Me las enseñarías? Bajo el ático, en mi patio. Había un pequeño protector de flores, lleno de flores raras y exquisitas. Debió de haberlas visto en su vida pasada que Edgar empezó a enviarme flores de begonia con tanta frecuencia, fingiendo ser considerado. Cuando en realidad era solo un truco de práctica para complacer. Mientras Teodore y yo nos alejábamos juntos, oí vagamente a Clara murmurando detrás de nosotros. Hermanas que tuvieron la suerte de casarse con una familia noble de la capital. Y yo estoy atrapada con un hombre tan inútil como este. Mabel. Temiendo que sus palabras ofendieran a Edgar, fingió regañarla rápidamente dándole palmaditas en el brazo con pánico. ¿Cómo puedes compararte con tu hermana? Casarte con Edgar ya es suficiente fortuna. Edgar no dijo nada. Se quedó allí parado. Aturdido. Viéndonos a Teodore y a mí alejarnos de la mano. Nuestra cercanía era inconfundible. Se había casado con la hija del ministro. De inmenso prestigio y gloria. ¡Qué gran fortuna! Nunca se había dado cuenta. Los bendecidos por la fortuna rara vez reconocen sus bendiciones. Creen firmemente que todo se ganó por mérito propio. Una risa amarga brotó de su interior. En ese momento lo que invadió su corazón ya no era solo arrepentimiento, sino una oleada aplastante de vergüenza. 9 antes de abandonar la finca familiar de Clara. Mi madre me llevó aparte para tener una larga conversación. Sus palabras. Como siempre. Volví a Teodore una y otra vez. ¿Te trata bien? ¿Sigue tan obsesionado con las peleas de cricket como antes? ¿Ha aprendido por fin a calmarse y a leer bien? Sonreí e interrumpí su amable interrogatorio. Todo está bien. Mamá, puedes estar tranquila.
Ahora lee conmigo todos los días. Y a veces vamos juntos a la sala de debates para debatir filosofía. En cuanto a los grillos, los ha regalado todos. El rostro de mi madre se iluminó de alegría. Aplaudió y dijo con alegría: mi hija sí que ha augurado fortuna. Tenías razón, después de todo, una vez casado. Por fin aprendió a comportarse. Bajé la mirada. Sonriendo levemente. Un atisbo de culpa me recorre. Si no fuera por esta segunda oportunidad en la vida. ¿Cómo pude estar tan seguro? Tras despedirme de ella, caminé solo por el pasillo cubierto. Inesperadamente. Edgar salió de detrás de una columna. Gritó mi nombre. Me miró. El remordimiento brotaba en sus ojos. Su voz ronca. Lavinia. En esta vida, le he fallado a alguien tan bueno como tú. Dio un paso adelante. Como si reuniera todo su coraje. Si hay otra vida, elegiré casarme contigo. Las palabras me revolvieron el estómago. Me sentí mal. Demasiado mal para siquiera hablar. Justo entonces. Teodore apareció por la puerta de la luna. Se acercó a mi mano y me tomó la mano. Se paró frente a mí protegiendo mi vista. Su tono era tranquilo. Sin embargo, cada palabra era afilada como una cuchilla. Si hay una próxima vida. No será tu turno. El rostro de Edgar palideció al instante. Como si le hubieran dado una bofetada. La vergüenza y la humillación tiñeron su piel de rojo. Teodore ni siquiera le dedicó otra mirada. Se giró hacia mí. Su voz se suavizó hasta convertirse en un tierno murmullo. Mi señora. La he estado buscando por todas partes. Vamos a casa. Sus dedos se cerraron firmemente alrededor de los míos cálidos. Firmes. Y claro. Pasamos junto a Edgar de la mano. Sin mirar atrás ni una sola vez. Esa noche, bajo la parpadeante luz roja de las velas, Teodore y yo yacíamos uno junto al otro en nuestra cama. Tras un largo silencio, finalmente reuní el valor para confesar la verdad de mi renacimiento. Él me escuchó en silencio. Cuando terminé, de repente me abrazó con fuerza. Lo sé. Lo sé. Dijo en voz baja contra mi oído. Lavinia. La verdad es que yo también. Me quedé paralizada, habiendo cumplido mi obsesión. Lo miré con incredulidad. Me pasó la mano suavemente por el pelo. Su mirada se volvió tan profunda e indescifrable como la noche. En la vida anterior. Cuando los vi debatir por primera vez en la sala de debates, de repente me di cuenta de que mis palabras eran aburridas y sin sentido. Él suspiró suavemente y me atrajo hacia sí. Esta vez pensé que me quedaría como antes, contentándome con observar desde lejos. Les deseo paz y felicidad. Pero nunca esperé que ese hombre fuera tan ciego a su propia fortuna. Así que ahora. Murmuró. Me besó la frente. Su voz transmitía una serena determinación. En esta vida. Es mi turno de amarte bien. Lo apreté con fuerza. Enterré mi cara en su pecho. Así que. Él me había amado incluso en mi última vida. Después de nuestro matrimonio. La persona más feliz era, sin duda, la madre de Teodore. Estaba profundamente preocupada, temiendo que su hijo pasara la vida solo. Acompañado para siempre solo por su amado grillo. Un día, durante un banquete en el patio. La acompañaba mientras entretenía a las invitadas. Me tomó la mano con cariño con una mezcla de nostalgia y aprensión. Les dije a los invitados, debo confesárselo a todos. Una vez tuve un sueño ridículo donde Teodore. Ese bribón. Tenía en la mano su preciado tarro de grillos e insistió en que llamara nietos a los pequeños retoños que había dentro. Me asustó mucho en ese momento. Se dio una palmadita dramática en el pecho como si aún estuviera conmocionada. Luego dejó escapar un suspiro bajo. Con una sonrisa, me dio una palmadita en el dorso de la mano y dijo, buena nuera. Ahora cuento contigo. Dame pronto un nieto de verdad.
Así podré estar tranquilo y cambiar mi suerte. Sus palabras provocaron de inmediato una carcajada en toda la sala de mujeres nobles. Justo cuando la risa inundaba el aire, sentí náuseas y no pude evitar agacharme y sentir arcadas. Pensando que me había excedido con los pasteles esa mañana. Una matrona experimentada en el banquete soltó una carcajada. Señora, bueno. ¿Será que estás embarazada? La madre de Teodoro se alejó de inmediato y ordenó a los sirvientes que llamaran rápidamente al médico imperial. Efectivamente. El médico confirmó el pulso del embarazo. Y ya había pasado más de un mes. Esa misma noche. Cuando Teodoro regresó a casa y recibió la buena noticia, corrió a nuestra habitación. Prácticamente corriendo. En cuanto me vio, extendió la mano para abrazarme, pero la retiró bruscamente. Tenía miedo de tocarme la barriga. Parecía nervioso y perdido. De pie, incómodo. Se rascaba la oreja y sonreía tontamente. Al ver su expresión feliz pero indefensa, no pude evitar reírme y tocarle suavemente la frente. Te ves muy contento. Si de verdad eres así de feliz, ¿por qué no seguir el camino de nuestra última vida y presentar el examen imperial para ser un erudito destacado? Los labios de Teodoro se curvaron ligeramente. Y una cálida. Una sonrisa confiada se dibujó en su rostro. Es fácil. El día que Teodoro aprobó el examen imperial. Mi padre ofreció un banquete de celebración y nos invitó especialmente a Teodoro y a mí. Para mi sorpresa, nos encontramos con Edgar, que había regresado a la capital para cumplir con sus deberes oficiales. Había oído vagamente algunos rumores sobre él y Clara. Después de casarse, Edgar y Clara, a quienes había anhelado, se habían distanciado. No solo nunca había entrado en la habitación de Clara. Además, había tenido varias concubinas. Mabel le lloraba a mi padre todos los días. Casi se me acaban las lágrimas. Pero, ¿qué podía hacer mi padre? En definitiva, era inapropiado que se entrometiera en los asuntos privados de su yerno. Además, Edgar era magistrado de un condado y ni siquiera había desautorizado a Clara como esposa legal. Así que, naturalmente, mi padre no se atrevió a intervenir. En ese momento, ya estaba embarazada. Mi barriga era redonda y prominente. Y Teodoro caminaba a mi lado. Con mucho cuidado. Edgar y Clara estaban cerca. Sus ojos estaban fijos en nosotros. Su mirada es compleja. Los ojos de mi media hermana reflejaban envidia. Mientras que los de Edgar estaban llenos de arrepentimiento. Últimamente, debido a mi embarazo, he desarrollado un fuerte antojo de dulces. Por la noche, Teodoro acababa de comprar unos pasteles de osmanthus recién hechos y me los estaba dando con mucho cuidado. Nos sentamos uno junto al otro en el columpio bajo la begonia del patio. Ríamos suavemente. Levanté la vista con aire obsceno y vi una figura familiar de pie a lo lejos, Edgar. Sostenía un ramo de begonias. Su mirada, compleja, se posó en mi prominente vientre. No quería mirar al hombre que tanto me había arrebatado. Así que bajé la cabeza y le di otro mordisco al pastel que Teodoro me había ofrecido. En ese momento, Clara salió corriendo de repente del pasillo. Sosteniendo una daga reluciente, atacó frenéticamente a Edgar. Es todo culpa tuya. Si no fuera por tu intromisión, Percy se habría casado conmigo hoy. Su voz estaba llena de tristeza. Cada palabra estaba impregnada de dolor. Hoy. Por supuesto. Era el día en que el joven amo Percy se casaba. Al principio, Clara apenas comenzaba a acercarse a Percy cuando Edgar intervino y le propuso matrimonio, trastocando por completo sus planes. Aunque Percy no era ni de lejos la pareja ideal. Clara siempre sintió que, de no haber sido por Edgar, al menos podría haberse casado con un miembro de la familia del duque. Aunque hubiera tenido que ser concubina. Habría sido mejor que ser exiliado con Edgar a la desolada tierra de Pinyan. Un destello de luz fría. Y la sangre manchó al instante la ropa de Edgar. También manchó el ridículo ramo de begonias. Aunque Edgar sobrevivió milagrosamente, quedó con una discapacidad de por vida. Clara
Abrumada por la conmoción y sintiendo que su vida no tenía esperanza, se ahorcó esa misma noche. Mi padre se sintió profundamente culpable y finalmente llevó al lisiado Edgar de vuelta con la familia Clara. Lo mantuvo en un rincón apartado del jardín. Allí vivió los siguientes 10 años. Transcurrida una década, Theodore se había convertido en un poderoso y respetado primer ministro. Y yo, como en nuestra vida pasada, me había convertido en la admirada esposa del primer ministro. Una tarde de otoño. Con el cielo despejado y brillante. Y Theodore en su día libre. Fuimos con nuestros 2 hijos a visitar a mis padres en casa de Clara. La brisa otoñal soplaba suavemente en el patio mientras Theodore y yo estábamos sentados juntos en el columpio bajo la begonia. Observamos a nuestro hijo Ginger de 9 años, y a nuestra hija Rongier de 7, patear un balón de fútbol bordado de colores en el espacio abierto. Entre risas. Ginger pateó el balón con todas sus fuerzas, enviándolo rodando hacia el pasillo lejano. El pequeño corrió a perseguirlo. Pero vio a un hombre mayor. Tenía el pelo canoso y pasos lentos. Se apoyaba en un bastón y recogía trabajosamente la pelota para él. Mientras el anciano miraba el rostro de Ginger, se quedó paralizado. Como si su mirada hubiera atravesado el tiempo. Respiraba con dificultad. La suya era áspera. ¿Es tu madre? ¿Lavinia? Ginger levantó la vista. Asintiendo obedientemente sí. Abuelo. ¿Podrías devolverme la pelota, por favor? La palabra abuelo hizo que Edgar se estremeciera. Volvió a la realidad. Entregándome la pelota. Pero su mano tembló levemente. En cuanto vio el rostro de la niña, la reconoció de inmediato, sus rasgos eran casi idénticos a los de Lavinia. El comportamiento sereno del niño. Claramente llevaba la influencia de Theodore. El sonido de las risas de los niños aún resonaba en el viento. Pero Edgar permaneció inmóvil. El título de abuelo destrozó sus últimas ilusiones, atrayéndolo de vuelta a la cruel y burlona realidad. Fue él quien alejó la felicidad que estaba a su alcance, entregándoselo a otro. Y ahora, solo le quedaba este cuerpo destrozado, viviendo como una hormiga bajo el techo de otros, sin nada que pueda llamar suyo. En ese momento, toda esperanza pareció desvanecerse. Se giró apoyándose en su bastón. Y caminó con determinación hacia el pozo profundo del jardín. Más tarde, cuando el sirviente le dio la noticia de que Edgar se había hundido en el pozo. Le estaba sirviendo té a Theodore. Mi mano no temblaba. Y mi corazón apenas se conmovía. Cada uno tiene su destino. Y cosecha lo que siembra. Murmuré suavemente. Que aprenda a apreciar sus bendiciones en la otra vida. Y a no ser tan codicioso. Theodore me tomó la mano con ternura. El viento otoñal aún era suave. Y la risa de nuestros hijos resonaba como campanillas de plata detrás de nosotros. Y renací. Justo un segundo antes de confesarle mi amor a mi amor de la infancia. En ese momento, estaba en una cabina de karaoke. Acababa de acercarme a mi amor de la infancia, Lysander. Como era de esperar, mis acciones llamaron la atención de los compañeros de clase que me rodeaban. Solo uno parecía indiferente a lo que le hacía a mi amor de la infancia. Parecía saber exactamente lo que estaba a punto de hacer. Exudando un aire de superioridad y una actitud despreocupada. No podría hacer esa confesión hoy. De lo contrario, mi vida entera estaría arruinada. Rápidamente reuní mis pensamientos y le dije a la persona frente a mí, Lysander. No me siento bien. Así que me voy a casa primero. Con eso, me di la vuelta y me fui. Lysander quedó atónito. Oí que Lysander me llamaba. Pero lo ignoré y seguí corriendo. Solo para chocar con un camarero. Murmuré una disculpa y seguí caminando. La persona con la que choqué pareció decir algo. Pero ya había corrido demasiado para oírlo. Tomé un taxi a casa. Saludé a mi abuela. Y luego subí. Solo cuando me acosté en la cama me sentí realmente viva de nuevo.
En mi vida anterior. Fue en esta misma reunión de exalumnos que le confesé mi amor a Lysander. Mi amor de la infancia. Ese fue el comienzo de una pesadilla que duraría toda la vida y el inicio de mi viaje hacia la muerte. Esta reunión fue organizada por Kane, el rico heredero. Acabábamos de terminar el examen de admisión a la universidad y queríamos vernos una última vez antes de separarnos. No sé qué me pasó. Pero decidí confesarle mis sentimientos a mi amor de la infancia. Si Lysander fue el cerebro que me empujó al abismo. Entonces mi mejor amiga, Maléfica. Era el titiritero que manejaba los hilos tras bambalinas. No fue hasta después de mi muerte que supe que Lysander y Maléfica llevaban mucho tiempo juntos. Y Maléfica era la única que sabía que estaba enamorado de Lysander. Fue Maléfica quien me animó a confesarme hoy. No dejaba de repetirme que a Lysander también le gustaba y que nuestra relación, como novios de la infancia, tenía que desarrollarse de forma natural. Pero ya eran pareja. Me veían mimarlos como un payaso. Solo pensar en la escena de esa confesión me hace temblar de ira y rechinar los dientes de odio. Es tan fácil destruir a una chica. Ese día, me acerqué a Lysander con el regalo cuidadosamente preparado en la mano. Lysander. Esto es para ti. Me gustas desde hace mucho tiempo. ¿Y tú? Justo cuando esperaba con ansias que dijera que yo también le gustaba. Su respuesta destrozó mis esperanzas y me sumió en la desesperación. Lisandro se burló con disgusto. Nox. No me gustas. ¿No sabes con cuántos hombres te has acostado? Puede que no sientas asco. Pero yo sí. Lo miré con incredulidad. Lysander. ¿De qué hablas? Jamás sería así. Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Nunca se me ha dado bien expresarme. Y ante el parloteo y los chismes interminables de la multitud, temblaba de rabia. Una compañera de clase se burló. ¿Quién lo hubiera pensado? La inocente belleza de la clase es tan promiscua y reservada. Me pregunto si tendrá algún SDDS. Mientras hablaba, incluso se pellizcó la nariz con disgusto. Alguien sacó su teléfono y empezó a grabar la escena a escondidas. Me quedé mirando a Lysander. Explícate. Todo esto es una tontería. Lysander evitó mi mirada. No miento. Sé todo sobre tus aventuras con esos viejos. De lo contrario. ¿De dónde sacaste todas esas cosas caras? Los rumores y chismes se hicieron más fuertes. Y un torrente de palabras vulgares e hirientes asaltó mis oídos. De repente, la puerta de la cabina se abrió de golpe. Y mi mejor amiga, Maléfica, apareció. Luciendo perfectamente serena y elegante. Oh, Nox. Acabas de abortar. No puedes ponerte así de nerviosa. Las chicas deberían aprender a cuidarse. Ni siquiera sé qué decirte. Curioso. Empujé a Maléfica. Y ella cayó deliberadamente en los brazos de Lysander. Maléfica, con el corazón roto, se aferró al brazo de Lisandro. Lisandro. Por favor, habla con un buey. Su salud es lo más importante. Solo finge estar con ella por ahora. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro. Lysander miró a Maléfica con lástima. ¿Cómo pude estar con alguien tan repugnante? Siempre te he amado. Lo sabes. Entonces, ellos estaban allí. Se abrazaron fuertemente. Los compañeros a su alrededor los aplaudieron y los felicitaron. Como si fueran las estrellas del espectáculo. Una chica notó que seguía ahí. Nox. ¿Por qué no te has ido? ¿Qué haces aquí una rompehogares como tú? No le hagas caso. Podría intentar seducir a tu novio también. Es una amante asquerosa. Rodeada por la multitud, Maléfica sonrió lentamente. Nox. Nos bendecirás, ¿verdad? La sala quedó en silencio. Y todos se giraron a mirarme. No pude aguantar más y salí corriendo de la cabina.
Maléfica los miró a todos con una expresión lastimera. Lágrimas en los ojos. Ni siquiera puedo tener la bendición de mi mejor amiga, dijo Kane. Olvídala. Ahora que esa persona asquerosa se ha ido. Podemos disfrutar aún más. Deseémosle a esta encantadora pareja una larga y feliz vida juntos. Después de eso, el ambiente en la cabina se avivó aún más. Como si lo que acababa de ocurrir no fuera más que un asunto trivial. Nadie se molestó en investigar si era cierto o falso. Vagué por las calles aturdido. Cuando llegué a casa, eran casi las 11. Mi abuela ya estaba dormida. Entré a mi habitación a trompicones. Estaba completamente despeinada. Cuando me desperté al día siguiente, encontré mi teléfono inundado de llamadas perdidas. Al abrirlo, una avalancha de mensajes de texto abusivos llegó. Y llegaron más llamadas. Cada una llena de insultos. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Mi hermano, que estaba en el extranjero. ¿Me llamaste? Hermana. ¿Estás bien? No te preocupes. Vuelvo a casa enseguida. Déjamelo todo a mí. Solo descansa. Estaba completamente confundido. Hermano. ¿Qué pasó? Dijo Orión. ¿No lo sabes? Registra a Dewey. Prepárate. Colgué y abrí a Dewey. El tema de moda decía, una estudiante de preparatoria de 18 años se hizo múltiples abortos por dinero. Hice clic con incredulidad. Y ahí estaba todo el incidente de la parodia de anoche. Rápidamente agarré mi teléfono de repuesto y llamé a mi hermano. Hermano, no es cierto. Nunca hice nada de eso. Están mintiendo. Orión respondió. Lo sé. Hermana, te creí. Siempre te dije que Lysander no servía. Cortaré todos los lazos comerciales con Liz y su familia de inmediato. Después de todo lo que pasó, tenía demasiado miedo de salir. No le abrí la puerta a nadie. Cuando Lysander y Maléfica vieron el vídeo en casa, ambos se quedaron impactados. Maléfica dijo, no me lo esperaba. ¿Qué hacemos? ¿Y si NOx llama a la policía? Lysander también entró en pánico. No lo sé. Solo dije lo que me dijiste. Maléfica se recompuso rápidamente. Lisandro. Escucha. Ve y calma a NOx. Le gustas mucho. Si le ruegas, seguro que no llamará a la policía. No olvides que te lo he dado todo. No puedes decepcionarme. Viendo la cara llorosa de Maléfica, Lysander se ablandó. Está bien. Después de todo, esto fue solo una broma que le gastamos a NOx. Le gustó mucho. Seguro que me perdonará. Maléfica se arrojó a los brazos de Lysander. La comisura de su boca se curvó lentamente. Y su expresión se tornó siniestra. Acostado en la cama, pensaba en cómo lidiar con este desastre cuando sonó mi teléfono de repuesto. Pensé que era mi hermano. Respondí sin dudarlo. ¿NOx? Soy Lysander. Necesito que contestes mi llamada. NOx. Lo siento. Era solo una broma. Y nunca pensé que alguien lo grabaría. No quise que esto pasara. Por favor, no llamen a la policía. Maléfica y yo nos disculparemos contigo. NOx. No cuelgues. Escúchame. ¿Recuerdas cuando me rompí la pierna intentando salvarte cuando éramos niños? Considéralo un favor a cambio. No llames a la policía. NOx. Sal. Hablemos cara a cara. Los tres podemos grabar un vídeo para aclarar las cosas. ¿De acuerdo? Te lo ruego. Ante las sinceras súplicas del amor de la infancia que amé durante tantos años. Acepté. No sabía que ese sería el fin de mi vida. Me pidieron que los encontrara en la cima de la montaña por la noche. Cuando llegué, solo Malefonda estaba presente. De repente Maléfica se arrodilló y empezó a hacer reverencias.
Antes de que pudiera reaccionar, alguien me empujó por detrás. Y caí al borde del precipicio. Lysander me miró con enojo. ¿Por qué eres tan implacable? Maléfica y yo ya acordamos limpiar tu nombre. ¿Qué más quieres? ¿Cómo te atreves a obligar a Maléfica a arrodillarse ante ti? No te lo mereces. No podía creer lo descarados que eran. Ustedes fueron quienes difundieron esos rumores. ¿No deberían estar suplicándome perdón? Los miré furioso. Justo cuando intentaba levantarme, Maléfica me empujó por el precipicio. Mientras caía, vi la sonrisa triunfante y aliviada en el rostro de Maléfica. Sus labios se movieron, formando las palabras. Cuando mueras, seré la única hija de mi padre. Mi cuerpo quedó hecho papilla. Después de morir, mi alma se quedó siguiendo a Maléfica. La vi fingir estar desconsolada mientras se lo contaba a todos. Un buey no soportó el dolor y se suicidó saltando del acantilado. Vi a mi hermano correr a casa. Solo para encontrar mi cuerpo destrozado. Mi abuela sufrió una hemorragia cerebral al enterarse de la trágica noticia y murió antes de llegar al hospital. Y mi padre tuvo la audacia de traer a su amante a mi funeral y fingir algunas lágrimas. En cuanto a mi madre, ni siquiera quería verme. Nunca le había gustado desde que nací. Me culpaba por su divorcio de mi padre. Las únicas dos personas en esta familia que me querían de verdad eran mi hermano y mi abuela. Tristemente, los decepcioné. Me mató ese canalla y su malvado cómplice. Pensé que todo terminaría con mi muerte. Pero Maléfica no había terminado. Incluso contrató a Caín para que matara a mi hermano, en una huida. Mi hermano. Orión. Nunca creí el vídeo en línea y seguí investigando. Maléfica temía que la verdad saliera a la luz. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo era un plan premeditado de Maléfica. Maléfica siempre había estado enamorada de Caín, el rico playboy. Y llevaban mucho tiempo juntos. Ella se enfocó en Lysander solo porque no soportaba la idea de que yo tuviera a alguien a quien amar. Quería quitarme todo lo que apreciaba. Viendo a mi hermano tendido en un charco de sangre. Mi espíritu lloró lágrimas de sangre. Si pudiera tener otra oportunidad, les haría pagar. Quizás el destino se apiadó de mí. Porque renací. HMPH. Esta vez. Enviaré a estos cabrones al infierno y protegeré a mi hermano y a mi abuela. Al despertar, me sentí renovado. Abrí el chat grupal de la clase y vi que estaba repleto de actividad. Pero todos hablaban de a qué universidades solicitar plaza. Me pareció extraño que Lysander y Maléfica estuvieran juntos anoche. Y nadie del grupo los mencionó. Hablando del diablo. Maléfica me envió un mensaje de WeChat. Un buey. ¿No te confesaste con Lysander anoche? ¿No ibas a estar con él y solicitar plaza en la misma universidad? Dije con desprecio. Si hubiera hecho lo que ella quería anoche, ya estaría muerto. Aún no era momento de confrontarla. Tenía que mantener la calma. Así que respondí. Aunque ya no me gusta Lisandro. Creo que Caín es genial. Es alto y guapo. Y rico. ¿Qué te parece? Al otro lado del teléfono, Maléfica apretaba el teléfono con fuerza. Esa zorra sí que quiere a mi hombre. Maléfica se recompuso y rápidamente me hizo una videollamada. Le respondí directamente. ¿Qué pasa, Maléfica? Tú también crees que Caín es mejor que Lisandro, ¿verdad? Mirando la cara de Maléfica. Fingiendo ser amable. Sentí ganas de vomitar. Por suerte lo contuve. Maléfica dijo en voz baja. Pero te ha gustado Lysander durante muchos años. ¿Por qué de repente no te gusta? Fingí estar triste por desgracia. Descubrí que Lysander se ha enamorado de otra chica. Aunque no sé quién es. Maléfica. ¿Cómo lo supiste? El otro día vi a Lysander abrazando y acurrucándose con la niña. Aunque no vi bien su cara. Me resulta familiar su figura.
Miré a Maléfica al otro lado del vídeo con expresión de sospecha. La figura se parece bastante a la tuya. ¿Será que tú, Maléfica, estás teniendo una aventura con Lysander a mis espaldas? Maléfica Stone estaba nerviosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría gustarme Lysander? No me gustan los chicos mansos. Lysander no es para nada mi tipo. Miré a Lysander, que acababa de entrar en mi habitación, con cara de estar viendo el programa. Lisandro. Ya lo oíste. A Maléfica no le gustan los chicos como tú. No te acerques a Maléfica. Cuando Maléfica escuchó mis palabras, colgó el vídeo inmediatamente. Sentí un poco de placer al ver a Lysander con cara de estreñimiento. Esto no es suficiente. Quiero que se muerdan. Kane sigue desaparecido. Despedí a Lysander sin pensarlo 2 veces y busqué el WeChat de Kane para invitarlo a salir. Kane aceptó enseguida. Lo que Maléfica no sabe es que Kane una vez se me confesó y me negué. En ese momento solo tenía a Lysander en mi corazón. Supongo que Kane me odiaba en ese momento. Está bien usarte como cuchillo. Debe ser muy útil. Al día siguiente Kane estacionó su ostentoso deportivo a la entrada de la comunidad. Hoy es el día de llenar la solicitud de ingreso a la Facultad de Medicina. Llevaba un vestido blanco de encaje con tirantes. Me recogí el pelo con naturalidad. Parecía perezosa e inocente. Tengo la piel clara y una figura atractiva. Y mi rostro es espectacular. Con un atuendo sencillo. Encanté tanto a Kane que perdió la cabeza. Me subí al coche. ¿Por qué no conduces? Vamos a llegar tarde. Kane apartó la mirada de asombro y se dirigió rápidamente a la escuela. Casualmente. Tan pronto como llegamos. Conocimos a Maléfica y a Lisandro. Parece que Maléfica convenció a Lisandro. Pero no me importa. No importa. Tampoco me importa el regreso de Bete. Kane me abrió la puerta del coche atentamente y dijo. Nox, tómate tu tiempo. Te sostendré el paraguas. Maléfica estaba tan celosa al ver lo atento que Kane me estaba tratando que casi se le retuercen los dedos. Lysander se enojó al ver que no le hacía caso. Me agarró la mano. Nox, ¿qué llevas puesto? ¿Por qué vienes con esta clase de persona? Te juzgué mal. Te están desfigurando. Claramente te gusta. Maléfica inmediatamente le tapó la boca a Lysander. ¿De qué hablas? Es la libertad de Nox de ir con quien quiera. Lysander reaccionó al instante. Pero su rostro no se veía bien. No me importó. Seguí mirando a Kane con una leve sonrisa. Vámonos. Supongo que Maléfica tiene algo que decirle a Lysander. No los molestemos. Kane les lanzó a Maléfica y a Lysander una mirada venenosa. Maléfica se sobresaltó al notar la mirada de Kane. En cuanto llegamos a la clase, la multitud guardó silencio. Nos vieron a Kane y a mí charlando, riendo y sentados juntos. Susurraban y se preguntaban si Kane y yo estaríamos juntos. Algunos estudiantes sintieron tanta curiosidad que corrieron al asiento de Maléfica y preguntaron en voz baja. Maléfica. ¿Tu mejor amiga Nox y Kane están juntos? No esperaba que Nox no solo fuera hermosa, sino que también tuviera una figura espectacular. Maléfica estaba tan celosa que se estaba volviendo loca. Claro. Se había vestido muy elegante hoy. Pero ahora Nox le ha robado el protagonismo. Maldita sea. El estudiante que vino a preguntar por los cercanos se sobresaltó al ver el rostro distorsionado de Maléfica y huyó como un rayo. El estudiante que huyó atrajo a mucha gente con su mirada asustada. Ese estudiante les indicó con la boca que miraran hacia Maléfica. Maléfica pareció percibir algo extraño y se ajustó rápidamente. Se acercó con suavidad al estudiante y le dijo, lo siento. Estaba pensando en algo y no te vi. El estudiante rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo que estaba bien. Observé todo esto con frialdad. Estaba tranquilo por dentro. Que se preocupen. Cuanto más ansiosos estén. Cuanto más desordenados estarán.
Después de llenar la solicitud, iba al baño. Poco después de irme, oí que alguien me seguía. Me giré y vi que era mi supuesto mejor amigo. ¿Qué pasa, Maléfica? ¿Vas al baño también? Vamos juntas. Maléfica sintió que había algo diferente en mí. Pero no podía distinguir qué era. Esto la inquietó un poco. Por cierto, ¿en qué escuela te inscribiste? ¿Vas a la misma escuela que Lysander? Fingí timidez, no. Llené una escuela en la misma ciudad que Kane. Anda ya. Deja de preguntar. Sentí asco de mí misma. Maléfica me agarró del brazo con fuerza. ¿Te gusta Lysander? ¿Verdad? ¿Cómo pudiste enamorarte de alguien tan rápido? Saqué el brazo que me dolía por la garra de Maléfica. ¿Y qué te importa? Puedo gustarme quien quiera. Después de decir eso, bajé corriendo las escaleras. Maléfica se quedó sola en el pasillo. Se estaba volviendo loca. Hice que la marca roja en mi brazo fuera más evidente y caminé hacia el auto de Kane con los ojos rojos. Kane vio la marca roja en mi brazo rubio y salió del coche inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Quién te hizo bullying? Dime. Miré a Kane con lágrimas en los ojos. Soy Maléfica. Dijo que eras mala y no me dejó contactarte. Me dijo que antes solo querías jugar conmigo. Por eso te rechacé. Olvídalo. No quiero perder a Maléfica como buena amiga. Olvidémoslo y dejemos de comunicarnos. Me di la vuelta y salí corriendo, sin darle oportunidad a la otra persona de agarrarme. Tomé un taxi a casa. En cuanto llegué a la puerta, vi a Lysander hablando con mi abuela, haciendo reír alegremente a la anciana. Cuando Lysander me vio regresar, corrió hacia mí enseguida y su mirada se posó en la marca roja en mi brazo. Lysander me dio un golpecito en la mano, nervioso. ¿Qué pasa? ¿Cómo conseguiste esto? Retiré la mano. Es Maléfica. No me dejó hablar con Kane. No sé por qué. Pero se enojó conmigo. Lysander replicó de inmediato, imposible. Maléfica es tan gentil. No haría tal cosa. No trates a los demás con indiferencia. Maléfica es tu mejor amiga. Miré a Lysander con frialdad, ¿eh? ¿Mejor amigo? Lysander parecía un poco culpable y apartó la mirada. Vino la abuela. ¿Qué les pasa? ¿Están discutiendo? Hablemos. Ay, cariño. ¿Por qué tienes el brazo tan rojo? ¿Quién te pellizcó? ¡Qué cruel! Ven aquí y deja que la abuela te ponga ungüento. Seguí obedientemente a la abuela y no miré a mi amor de la infancia. Lysander sintió mi frialdad. Pero seguía sin creer que Maléfica hiciera algo así. No sé cuánto tardó Lysander en irse. Me senté en el sofá a charlar con mi abuela. Me acurruqué en sus brazos, abuela. Lo que dijo mi hermano es cierto. Lysander no es buena persona. Ya no me cae bien. La abuela me acarició el pelo, ¿vale? A la abuela le caerá bien quien le caiga bien a mi querida. Olí el aroma de la abuela y me quedé dormida inconscientemente. Cuando desperté ya estaba oscuro y la abuela estaba cocinando en la cocina. Me tumbé en el sofá y de repente recordé algo. Recuerdo que la madre de Maléfica parecía estar embarazada. ¿Podría ser ese niño de mi padre? Subí corriendo y llamé a mi hermano. Cuando escuché la voz de mi hermano, las lágrimas no paraban de fluir. No podía parar de llorar. Mi hermano, al otro lado del teléfono, estaba tan ansioso que quería volar de vuelta al país. Contuve las lágrimas. Hermano. Te extraño mucho. No te preocupes. Orión, oh Orión. Mi princesita. Me asustaste. Cuando te oí llorar. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que algo grave había sucedido. Pero algo grave sucedió. Tienes que aguantar. La frente de Orión se crispó. Dime. Estoy listo. Papá tiene una hija ilegítima. Quizás todavía haya una hija ilegítima en el vientre.
Le conté a mi hermano todo lo que pasó en mi vida anterior. Orión, ¿cómo estás mentalmente? Hermana. Creo que necesitas que un médico te revise la cabeza. Estaba tan enojado que maldije, mi cabeza está bien. Lo que dije es cierto. Puedes comprobarlo tú mismo. Orión, si lo que dijiste es cierto, fui tan estúpido en mi vida anterior. ¿Lo acompañaste cuando te pidió que subieras a la montaña esa noche? ¿Te patearon la cabeza? No sé qué pasó en mi vida anterior. Siento que mi cabeza estaba fuera de control. No dudé de Lysander cuando me invitó a salir. Orión se frotó la frente. Sé lo que dijiste. Enviaré a alguien a revisarlo. No te preocupes. Cuídate. Aléjate de ese Lysander. Ese tipo no parece buena persona en absoluto. Dije que lo entendía. Por cierto, hermano, quiero estudiar en el extranjero. ¿Puedes ayudarme a investigarlo? Orión, llevo mucho tiempo pidiéndote que vinieras. Pero insististe en quedarte en el país. Todo fue por ese tal Lisandro. No. Bueno, hermano. Antes era un ingenuo. Me vengaré yo mismo. Orión, no te apresures. Yo me encargaré de esto. Suspenderé todos los negocios con la familia de Lysander. Tú haz tu parte. Y yo me vengaré. No nos interferiremos. Será mejor que primero estabilices nuestra propiedad familiar. Orión, MPH. No conoces las habilidades de tu hermano. Seguro que me entero del asunto de papá. No te hablaré más. La abuela me llama para cenar. Adiós. Cuando Orión vio el teléfono colgado, su rostro se ensombreció. Si lo que decía su hermana era cierto, esas cosas del futuro jamás se harían realidad. Orión hizo varias llamadas y luego empezó a ponerse a trabajar. Empecé a salir con Caín con frecuencia. Lo que hizo que Maléfica pataleara enseguida. Maléfica me ha estado siguiendo todos los días. Tenía miedo de quedarme sola con Caín. Mi amor de la infancia, Lisandro, también me seguía. Los cuatro teníamos una cita. Y cada uno tenía sus propios pensamientos. Casi escribíamos nuestras metas en la cara. Me alegraba ser libre y no preocuparme por los giros y vueltas entre los tres. Durante la cita de hoy con los cuatro, me di cuenta de que Lisandro y Maléfica parecían tener un conflicto. No pude evitar decir con sarcasmo, Maléfica. ¿Por qué estás triste hoy? ¿Sigues enojada conmigo? Solo creo que el hermano Caín es buena persona. Por favor, no nos detengas. ¿De acuerdo? Caín miró a Maléfica con una mirada feroz. Me burlé por dentro. Caín probablemente se dio por vencido con Maléfica. De lo contrario. ¿Por qué Maléfica lo seguía molestando? Miré a Lysander. ¿No estás saliendo con Maléfica? ¿Se pelearon? Maléfica se levantó enseguida. ¿Cuándo salí con él? Nox. No digas tonterías. Caín. No le creas. Está mintiendo. Los miré con recelo y pregunté, ¿qué tiene que ver Caín con esto? ¿Cuál es su relación? Caín se apresuró a explicar, ¿qué relación podría tener con ella? No la conozco en absoluto. En los últimos días Maléfica había presenciado mi coqueteo con Caín. Pensaba que me importaba mucho. Dijo tranquilamente, Caín y yo llevamos mucho tiempo juntos. Ya estoy embarazada de Caín. Esta vez me quedé realmente impactado. Pero fingí estar desconsolado y salí corriendo. De hecho, sonreía de oreja a oreja después de irme. El ambiente entre los tres se volvió extraño. Caín simplemente soltó una frase. Maléfica. Has arruinado mis planes. Ya verás. Deshazte del niño. Y te transferiré el dinero. Maléfica, furiosa, rompió la vajilla contra la mesa y se giró para encontrarse con Liz y ella mirándola fijamente. Puso una mirada débil y vulnerable y dijo. Lisandro. Caín me obligó. ¿Sabes lo poderosa que es la familia Caín? No me atreví a negarme. Por favor, créeme. Lisandro.
Lysander empezó a dudar. ¿En serio? Entonces deshazte del niño. Y podremos empezar de nuevo. Si hubiera estado allí, me habría reído hasta que me doliera la cabeza. Lysander amaba de verdad a Maléfica. Incluso podía tolerar esas cosas. Maléfica evitó su mirada. De acuerdo. Lo haré. Caín me persiguió, explicándome y tratando de meterme en su coche al mismo tiempo. Hermano Caín. Me estás haciendo daño. Ya tienes un hijo. Así que estás demasiado sincronizado. En ese caso, me haré a un lado. Te dejaré estar con Maléfica. Dijo Caín. Nox. No te preocupes. Lo solucionaré. Eres la única persona en mi corazón. Por favor, sube al coche. ¿De acuerdo? No fui tan ingenuo. Si me subiera al coche. Sería impotente si Caín intentara hacerme algo. Pero Caín me sujetó la mano con fuerza y siguió tirándome hacia el coche. Justo entonces. Se oyó una voz grave. Será mejor que sueltes la mano de esta chica. O llamaré a la policía. Al ver a alguien entrometiéndose, Caín me soltó la mano. Nox. Yo me encargo de esto. No te preocupes. Luego se subió al coche y se fue. Estaba a punto de darle las gracias al tipo. Pero cuando me di la vuelta, ya se había ido. Por ahora. Solo había dañado la relación entre Maléfica y Caín, donde sea que estuvieran. Y Lysander. Para vengar lo que pasó en mi vida pasada, necesitaba tomar medidas más drásticas. Me preguntaba cómo iba la investigación de mi hermano. Esa noche lo llamé. Hermano, ¿cómo va la investigación?, respondió Orión. Tenías razón. Papá tiene una mujer embarazada. Se llama Ofelia. Tiene una hija llamada Maléfica. Pero Maléfica es de su exmarido. No de su padre. ¿Qué vas a hacer? No olvides que los hijos ilegítimos también tienen derecho a heredar. Orión dijo, no te preocupes. Le conté esto a mamá. Con su personalidad. ¿Crees que dejará que nazca ese niño? Ya debería estar de vuelta en el país. Me alegré muchísimo. Entonces pronto tendremos buenas noticias. Mi madre no era ninguna pusilánime. Aunque no le caía bien. Amaba a mi padre. Sin duda. No tardó mucho en llegar la buena noticia. Ofelia sufrió un aborto espontáneo. Sufrió una hemorragia masiva. Incluso le extirparon el útero. Pensé para mí mismo. Mamá es realmente despiadada. Ahora. Solo necesitaba provocar a Maléfica. Le envié un mensaje de WeChat. Maléfica. Cain me va a proponer matrimonio. ¿Crees que debería aceptar? Yo también creo que somos demasiado jóvenes. Pero Cain dijo que podríamos comprometernos primero y casarnos después de graduarnos. Maléfica tardó mucho en responder. ¿En serio? No lo creo. Le envié unas grabaciones de chat falsas. No estaba seguro de si les creía. Pero no respondió después de eso. Mientras tanto, Maléfica estaba discutiendo con su madre. Ofelia. Mamá. ¿Qué hacemos ahora? Ya no puedes tener hijos. Y esa maldita exesposa se llevó a Malcolm. Si pierdo a Cain ahora, ¿cómo puedo competir con un ex? Ofelia ya lo decidió. Solo exponlo. Di que Cain te obligó. Luego podremos extorsionar a la familia Cain. Después podremos irnos al extranjero y empezar una nueva vida. Maléfica pensó que tenía sentido y publicó un vídeo de inmediato. Afirmaba que el joven amo de la familia Cain la había forzado, provocándola a quedar embarazada. Ahora, ni siquiera pagaría el aborto. Dijo que provenía de una familia monoparental y que no tenía dinero. También enfatizó que acababa de cumplir 18 años. Cuando vi esta noticia, me encantó y le eché más leña al fuego. El vídeo se convirtió rápidamente en tendencia.
Muchos internautas condenaron a la familia Kane por la presunta violación. La familia Kane se percató del incidente rápidamente y lo citó de inmediato para interrogarlo. Descubrieron que efectivamente Kane se había acostado con ella en estado de ebriedad. Le pidieron que contactara a Maléfica para buscar una solución. La actitud de la familia Kane hizo que Maléfica y su madre pensaran que podían manipular la situación fácilmente. Exigieron 10 millones de yuanes a cambio de una aclaración. De lo contrario, los dos niños deberían casarse. Kane pensó que Maléfica era ridículamente codiciosa. Curioso. Condujo directo a la casa de Maléfica. En ese momento Maléfica estaba llena de alegría. Creyendo que Kane había accedido a sus exigencias, sintió que no tenía nada que perder. En cuanto llegó, Kane golpeó a Maléfica. «Perra. ¿Cómo te atreves a tenderme una trampa? Ni hablar de casarme con una zorra como tú. Y no vas a recibir ni un céntimo. Ya he gastado más que suficiente en ti». Kane se puso cada vez más nervioso al golpearla. Accidentalmente empujó a Maléfica hacia la esquina de la mesa. Se desmayó. Y empezó a sangrar por la parte inferior de su cuerpo. Asustada por la escena, Kane salió corriendo de la casa. Justo cuando salía, vio a Lysander acercándose. Temiendo que Lysander se enterara, Kane se subió a su coche y salió a la carretera. El coche aceleraba cada vez más. Y el miedo de Kane desapareció poco a poco. Al diablo con todo. De repente, un camión grande venía en dirección contraria. Kane no pudo evitarlo y se estrelló contra él. El coche estalló en llamas inmediatamente. Lysander no vio a Kane y subió a buscar a Maléfica. Pensó que ella necesitaba consuelo y que él podría ser su fuerte apoyo. Cuando Lysander vio que la puerta estaba abierta, entró y dijo: «Maléfica, te traje los pasteles de arroz dulces que te gustan». Tan pronto como entró, vio a Maléfica tirada en el suelo, inconsciente. Esta reunión fue organizada por Kane, el rico heredero. Acabábamos de terminar el examen de admisión a la universidad y queríamos reunirnos una última vez antes de separarnos. Inesperadamente, justo cuando Lisandro estaba a punto de huir, Ofelia, quien acababa de regresar, lo vio. Cuando Ofelia vio el estado de su hija, soltó un grito que atrajo a los vecinos. Todos los presentes agarraron a Lysander de inmediato. Para cuando llevaron a Maléfica al hospital, ya había fallecido. Ofelia insistió firmemente en que Lisandro era el asesino. Entre lágrimas, acusó a Lisandro de matar por celos. Lisandro negó el asesinato. Pero como era una antigua zona residencial con muchos lugares sin vigilancia, y lo habían visto en la escena, era difícil demostrar su inocencia. Cuando escuché la noticia, me llené de alegría. Parecía que ni siquiera los cielos podían seguir observando. Dejé de prestar atención a estos asuntos. Después de todo, Maléfica estaba muerta. Y el principal culpable se había ido. Llegó el momento de vivir mi propia vida. Me fui al extranjero con mi hermano. Y mi abuela vino con nosotros. Nunca volvimos. Más tarde mi hermano me contó que la familia Lysander llegó a un acuerdo con la familia Ofelia, y pagó una gran suma de dinero. Pero Lisandro aún pasó varios años en prisión antes de ser liberado. Más tarde tuve mis propios hijos y un esposo. Y vivimos una vida feliz y armoniosa.